¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Congreso Radio. Les saluda a Gisela Sotelo en la conducción, con la producción de Rómulo Vargas. Son ya las 9 en punto a nivel nacional y por supuesto los invitamos a ingresar a www.congreso.gov.pe y seguir nuestra programación. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso felicitó a jóvenes que hacen política decente y responsable. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, clausuró el Plenario Nacional Virtual del Parlamento Joven 2020, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. En su discurso, la titular del Legislativo saludó la participación de los más de 8.000 jóvenes que participaron en los procesos de formación del Parlamento Joven y señaló que este interés manifiesta la esperanza de que existen hombres y mujeres jóvenes en todo el país que están tratando de involucrarse en la política para ejercerla mejor y con responsabilidad. Son jóvenes que están siguiendo este proceso de formación, queriendo conocer cómo es la labor parlamentaria, pese a la situación de la pandemia, en un escenario donde los jóvenes están muy golpeados por el tema laboral y el acceso a los estudios. Este rol que hoy ejercen resulta esperanzador para la clase política, precisó. Vázquez Chuquilín se refirió a los proyectos de ley que discutieron y aprobaron en el Pleno del Parlamento Joven. Al respecto, valoró el trabajo realizado en temas como vivienda social e inserción laboral para los egresados de institutos y universidades. Estos temas son muy necesarios. Debemos ver desde el Congreso cómo cristalizar estas iniciativas de propuestas concretas para el país, afirmó. Diversos aspectos vinculados a la realidad social y económica de los docentes contratados del país fueron analizados y debatidos durante el Pleno del Congreso. Durante la sesión plenaria se debatieron los proyectos de ley 4708, 6020, 6511 y 6873, que proponen autorizar el nombramiento de los docentes contratados de las universidades públicas del país. Jesús Núñez Marreros, vicepresidenta de la Comisión de Educación, sustentó la norma en mención, señalando la necesidad de buscar una alternativa laboral y económica para miles de docentes universitarios contratados con más de 10 o 15 años. Y a esta hora de la mañana tenemos ya en el hilo telefónico al congresista Walter Azcona, integrante de la bancada Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Congreso Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto, congresista. Quisiéramos saber cuáles son sus interpretación o sus opiniones con respecto a lo que está ocurriendo aquí en el Congreso de la República. Se ha citado para hoy a la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, y también al fiscal Pablo Sánchez. Bueno, considero que no hoy, por lo que pueda suceder en el transcurso del día, sino que esto viene no hace mucho tiempo, pero con una actitud totalmente en contra de la comunidad en general de este pueblo que es nuestro país. Creo que se inicia con el nombramiento de la cuarta legislatura. En particular consideraba que era una cuarta legislatura para poder descargar la numerosa iniciativa legislativa que tenemos en el Congreso, toda vez que hemos vivido año y medio prácticamente de muchas crisis. Sin embargo, al primer día plantean el tema de modificar la reforma constitucional, tocando el tema de la cuestión de confianza, y hoy el nombramiento del Tribunal Constitucional, actitudes que tienen que ver con que no podamos tener un nuevo presidente de acuerdo al mandato del pueblo. Esa es mi interpretación. Yo no estoy más que en favor de lo que es la democracia. Yo no soy un político nuevo. Es cierto que por primera vez estoy en el Congreso, pero desde bastante joven he sido dirigente sindical, he sido alcalde, regidor, he estado en diferentes hechos en nuestro país. Y para mí esto constituye algo inédito que va a quedar incluso en la historia. Aquí fácilmente se puede deducir la presencia de un poder fáctico que está manejando y un momento muy difícil
lo que pueda suceder en estos días. ¿Se puede considerar de su parte congresista que hay un exceso, tal vez una intromisión de parte de la jueza Blasio en ya inclusive solicitar de que a los congresistas que no han acatado esta orden de suspender momentáneamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, inclusive que se les aperture algún proceso? Yo creo que sí. A partir de lo que ha emitido la resolución, el Poder Judicial, independientemente de qué juzgado o juez, es un mandato, es un poder autónomo y tendríamos que obedecer, superar los problemas que se plantean como observaciones y luego continuar con el TC. Pero a esto hay que acotar que en noviembre en particular, donde yo estuve en la bancada de APP, se quedó con la claridad de que esto lo más idóneo, conveniente para el país, era que el próximo Congreso esté nombrando el TC, el Tribunal Constitucional. Oh, sorpresa, es que lo quieren hacer de la forma más galopante, y aquí detrás de todo esto obviamente que hay un interés y no el interés de la población en general. ¿El interés iría más allá, congresista, de hacer respetar los fueros del Parlamento? Tanto el Poder Judicial como el Congreso son instituciones autónomas, ¿no? Claro, ejemplo, cuando se plantea la cuestión de confianza, quieren cambiar en un par de horas un tema que, si bien es cierto, necesitamos regularlo, pero que no está en el tiempo prudencial, conveniente, hacer el mejor análisis, la mejor reflexión para cambiar la cuestión de confianza, sino que sobre la hora, cuando ven que una candidatura no va a salir, entonces plantean esto como una cuestión hasta desesperada, yo diría. Felizmente que no trascendió, y hoy en día quieren nombrar el Tribunal Constitucional de la misma manera, de la forma más rápida posible, y con algunos incidentes que tienen que ver con observaciones, si bien es cierto, pero también tenemos que respetar, si queremos que nos respeten como Congreso, que de hecho se tiene que dar, pero también tenemos que respetar, así no nos guste, el lado del Poder Judicial. En este caso, hay un momento muy sensible, y creo que esto no nos lleva como país a ningún sitio en positivo. Congresista, en base a lo que está ocurriendo, por ejemplo, nos estamos de repente olvidando de que hay proyectos importantes que también se han aprobado en estos últimos días en el Pleno del Parlamento. No sé si usted nos puede citar algunos. Se ha aprobado también la ley del cáncer, se ha aprobado también la ley que permite la contratación a muchos docentes que se encontraban en una condición de repente un tanto vulnerable con respecto a su situación laboral. Bueno, conocemos, si usted me está preguntando, no le entendí bien, pero, tenemos varias leyes que son inconstitucionales. Eso creo que lo conocemos, y yo en particular he tenido una experiencia que finalmente, si bien es cierto, han ganado quienes propusieron. Me refiero al crear distritos en mi país, que no es lo más salomónico como parte de un proceso de descentralización. Sin embargo, en Moquegua hay dos provincias que están en litigio frente a la culminación de una demarcación territorial, para sobre esa base puedan crear los distritos que crean convenientes. Sin embargo, lo pongo como ejemplo no porque sea necesariamente en mi terreno, sino que lo conocemos al detalle. Esta iniciativa legislativa ha sido observada en dos oportunidades por el Ejecutivo y con dos presidentes distintos, es decir, con el ingeniero Vizcarra y hoy con el señor Francisco Sagasti. Independientemente de esto, la PCM, a través de la Secretaría de Demarcación Territorial, también tiene opinión que esto adolece de un conjunto de procesos, ¿no? No solamente la PCM, sino también la misma Comisión de Descentralización, donde nunca entró esta iniciativa legislativa observada por el Ejecutivo. Entonces, cuando finalmente lo tratan en la Comisión de Descentralización, lo hacen con el secretario,
no con el presidente, con el vicepresidente, sino con la secretaría, presidiendo la comisión, y toman acuerdos sin tener opinión, sin tener dictamen, a cargo de redacción, y así se fue al pleno y lo aprobaron, ¿no? Entonces, esto ya constituye en ser inconstitucional. Como esas, hay muchas reglas en nuestro Congreso que de repente lo hemos podido hacer con voluntad en el caso de distritos a nivel nacional, pero hay otras normas, como usted las ha señalado, que tienen que ver con El el presidente TC. Sagasti ha mencionado ya que esta es una ley, como usted menciona, inconstitucional y también la están elevando al Tribunal Constitucional. Así es, tengo entendido que hay, si no me equivoco, 5 proyectos que han sido aprobados por insistencia en el caso de distritos y otros más que suman, si no me equivoco, en el número de 15. Pero entonces aquí, como alguien escuché que nos falta en el tiempo construir una cultura de leyes, de obedecer las leyes, pero para obedecer tenemos que hacerlas bien, porque el hacerlas mal, más allá de que vaya donde corresponde al Tribunal Constitucional, creo que el pueblo merece las leyes que corresponde, pero con la reflexión, y ahí salta a la vista también, en particular, en mi opinión, la presencia de una doble cámara. Lo que pasa es que hay intereses detrás de esto que no se constituya y han satanizado en la doble cámara. Es importante porque quien hace las funciones de la Cámara de Senadores, en todo caso, viene a ser el Ejecutivo. Y el mismo Legislativo, cuando aprobamos una ley, ni siquiera pasan a los plazos que corresponden para la segunda votación. Ustedes son testigos en todo el país, inclusive, que se aprueba una ley, inmediatamente el presidente de la comisión que corresponde pide la exoneración de la votación en segunda votación precisamente, y se aprueba nuevamente y listo. O sea, ni siquiera un minuto para aprobar una ley, cualesquiera que sea, es importante. Por eso que es necesario una mayor reflexión y más allá de discutir en el tiempo que corresponde, el hecho de la doble cámara. Congresista, se perfilan ya nombres para los que integrarían la próxima mesa directiva. En Perú Libre se vocea a Waldemar Cerrón, en otro bloque también a su partidario de APP, al general Roberto Quiabra, y también al almirante Jorge Montoya por Renovación Popular, y a Mari Carmen Alba por Acción Popular. ¿Cuál es su impresión al respecto? En principio, yo quiero dejar claro que lo que vivimos en estas horas es que espero que proclamen a quien ha ganado las elecciones, no porque yo esté de acuerdo necesariamente, pero que ese es un hecho que debe darse. El no darse tiempo, percibo, supongo, que quieren llegar a la instalación del Congreso y crear un vacío en la no proclamación del presidente Castillo para dentro del Congreso nombrar un presidente de la República. Sin embargo, tampoco puedo esconder que hay voces que están planteándose para la presidencia del Congreso. Suena por allí el nombre del congresista electo Montoya, pero creo que necesitamos la proclamación y sobre esa base, bueno, esperar que las cosas fluyan como corresponde. En el entendido, en cuanto al Congreso, que hay una mayoría parlamentaria que tiene que ver con una posición, digamos, centro-derecha, que es la mayoría, y quien ha salido elegido, que en todo caso Perú Libre, tiene una minoría parlamentaria. Entonces, ¿qué es lo que pide el pueblo? Más que nunca, independientemente de lo que vivimos hoy con respecto al Congreso, al Ejecutivo, es como país tenemos que unirnos. Necesitamos más que nunca no solamente dar señales, sino iniciar lo que corresponde la unidad nacional para sacar adelante al país, no a un partido político, ni mucho menos a unos sectores. Creo que la gran mayoría del pueblo está en la espera de que esto suceda. La unidad, ¿cómo lo pudo? Y creo que tenemos el mejor ejemplo de nuestro vecino país en el sur, que es Chile. Obviamente yo radico en Moquegua, y por eso que puedo conocer
algo más de cerca de repente, pero más pudo la unidad nacional en Chile para sacar adelante precisamente a su país. Entonces, y otros países obviamente también lo han hecho. Y evitar los enfrentamientos, ¿no, congresista? Que no le hace nada bien a evitar los enfrentamientos entre bancadas, entre colegas, también entre ustedes, que no le hace nada bien a la imagen que tiene el Parlamento ante la población. Así es, creo que la clase política hace varios años se ha venido cada vez a menos, ¿no? Desacreditando. El pueblo ya no cree en la clase política, y eso hay que decirlo en voz alta. No cree, y cada vez que está escuchando, observando estos debates, muchos de hechos estériles en el Congreso, entre parlamentarios, entre comillas partidos políticos, porque no existe en nuestro país partidos políticos como antes, como debe ser. Existen intereses personales, intereses de familia, intereses de grupos de amigos, y no un interés nacional. Además, también debe cesar este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, que no llega a ningún puerto, y lo hemos podido ver no en este Congreso complementario, sino en el anterior, que tuviendo una mayoría parlamentaria no hizo lo que corresponde, y por eso que fue cerrado el Congreso. Eso no es responsabilidad del Ejecutivo, ni que menos del pueblo, sino de ellos mismos. Y si vamos más atrás, seguimos encontrando congresos bastante vapuleados. Hoy mismo se está hablando una duda sobre el Congreso que viene, señalando de que de repente puede ser peor que el que tenemos. Yo, desde que tengo uso razón políticamente, siempre he escuchado eso. Para finalizar, congresista, esta mesa directiva que está ya a unos días ya de elegirse, ¿cuál es el requisito fundamental que debería tener para evitar justamente este tipo de enfrentamientos, este tipo de situaciones que afectan a la institucionalidad del Congreso? En principio, considero que el perfil debe ser precisamente eso, unidad. Y aquí tiene que mirar al país, al pueblo, a la ciudadanía, a los intereses que tiene que tener como peruano, no a los intereses de grupo. Es cierto, y además creo que tiene que fortalecer a la institucionalidad, tiene que tener ese perfil, esa mirada, porque también las instituciones están siendo muy desacreditadas, sobre todo el Estado peruano. Y finalmente, comenzar a decirle al país que tiene que tener la tranquilidad y que este gobierno de 5 años pues tiene que trabajar duramente, no hay momento para descansos. Creo que debe sentarse en la base, porque en 5 años tampoco vamos a ver la solución de nuestro país, salvo que tenga que sentirse la unidad. Y finalmente este Congreso espero que tenga pues la aceptación de nuestro pueblo. Bien, congresista, ha sido usted muy gentil, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Era el congresista Walter Azcona, integrante de la bancada Alianza para el Progreso, representante de Hilo, ¿no? De la zona de Moquegua. Nos habló el congresista Azcona dándonos también sus impresiones con respecto a las expectativas de lo que será ya en los próximos días la instalación de una nueva mesa directiva que tenga principalmente, menciona el congresista Azcona, la capacidad de unidad, de buscar diálogo y sobre todo de consenso entre las diferentes bancadas para evitar enfrentamientos sobre los diversos temas que se van a plantear al interior del Parlamento Nacional, porque todo ello finalmente afecta a la imagen que tiene la población con respecto al Parlamento. 9:19 en todo el Perú. Plantean modificar artículos del Código Penal para proteger integridad física de profesionales de la salud. Con 85 votos a favor y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar los artículos 121, 122 del Código Penal con el fin de introducir circunstancias agravantes específicas en caso de que la víctima sea profesional, técnico o auxiliar asistencial de la salud.
La iniciativa indica que en el caso de lesiones graves, el que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Se considera lesiones graves a las que ponen en inminente peligro la vida de la víctima, es decir, las que mutilan un miembro, un órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguración de manera grave y permanente. 9:20, nos encontramos ya en la línea telefónica con Francisco Pérez, nuestro reportero de la multiplataforma del Congreso de la República, para que nos brinde el detalle de la agenda del día. ¿Cómo está, Francisco? Adelante. Gracias, Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos nuestros amigos y amigas oyentes. Así es, desde muy temprano se están reuniendo diversas comisiones, diversos grupos de trabajo aquí en el Congreso de la República y desde las 8 de la mañana comentarles que se viene realizando una nueva sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esta oportunidad se está analizando y debatiendo una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, denuncia presentada por la congresista María Teresa Cabrera Vega y se está solicitando en este informe, en esta denuncia ante juicio político por diversos delitos, entre ellos concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros, básicamente por el caso Vacunagate. Esto a raíz de las declaraciones brindadas por Martín Vizcarra negando haberse vacunado con las pruebas con las candidatas de la vacuna china Sinopharm. También está la denuncia 424 presentada por Jesús Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana, ambos congresistas de la República, también contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por negociación incompatible con el cargo o aprovechamiento indebido del cargo, básicamente también por las mismas circunstancias ya mencionadas del caso Vacunagate. También informar que desde temprano por la mañana se viene reuniendo la Comisión de Mujer y Familia, que tiene en su agenda verificar o analizar diversos predictámenes sobre proyectos de ley. Uno de ellos, el predictamen de allanamiento recaído en la autógrafa de ley que fue observada por el Poder Ejecutivo respecto a la ley que modifica la 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El Poder Ejecutivo presentó unas observaciones y esta comisión está planteando allanarse a dichas observaciones para que este dictamen pueda continuar su trámite regular. La Comisión de Fiscalización también se está reuniendo desde las 8:30 de la mañana. Ellos están analizando el informe final del grupo de trabajo encargado de investigar el crimen organizado relacionado al tráfico de terrenos en Arequipa. Concluida la labor de este grupo de trabajo, hoy se está discutiendo y debatiendo este informe final, que también será elevado, una vez aprobado, hacia el Pleno del Congreso. También señalar y manifestar que está programado para las 11 de la mañana la sesión virtual de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa. También se debe estar realizando ya la Junta de Portavoces convocada para esta semana y por la tarde hay una sesión de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución acordó el último fin de semana citar a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, también al fiscal de la Nación encargado, el doctor Pablo Sánchez Velarde, y también va a estar el procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera. Ellos van a brindar explicaciones respecto a la denuncia o a las investigaciones que va a iniciar la Fiscalía de la Nación contra los congresistas que resulten responsables, según lo que dice la Fiscalía, por el delito de desacato a la autoridad. Hay indagaciones preliminares que se van a realizar desde la Fiscalía, esto por haber desacatado la orden del tercer juzgado constitucional que prohibía la realización de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy se van a presentar entonces la presidenta del Poder Judicial, el doctor Pablo Sánchez en representación de la Fiscalía de la Nación y el procurador del Congreso, Manuel Peña, para precisamente brindar detalles tanto sobre la denuncia que ha realizado la Fiscalía como el proceso de selección de jueces supernumerarios
que tienen incidencia en este tipo de denuncias, y el procurador del Congreso para explicar si es que existe o no algún tipo de delito o desacato contra la Constitución en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por la tarde también sesión descentralizada de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y de la Comisión de Defensa Nacional, que tiene previsto esperar al ministro José Elice Navarro, representante de la cartera del Interior. Es la información que tenemos por el momento. Más detalles de las actividades, como siempre, Gisela, amigos, amigas oyentes, en nuestra página web www.congreso.gov.pe. Bien, Francisco, muchísimas gracias a nuestro colega de la multiplataforma del Congreso de la República, era Francisco Pérez, dándonos el detalle de todas las actividades que se van a desarrollar al interior del Congreso de la República. 9:25 a nivel nacional. Sugieren que mesa directiva entrante debe designar a miembros del Tribunal Constitucional. En entrevista telefónica con Congreso Radio, el integrante de la bancada de Acción Popular, Rolando Campos, dijo que su decisión de no estar a favor de que se designen a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional corresponde a que la mesa directiva está a pocos días que termine su periodo 2020-2021. Campos cuestionó la forma como se ha estado conformando la comisión que seleccionó a los candidatos de la mencionada institución y sugirió que la elección debe realizarlo el próximo Congreso. Escuchemos. Nosotros ya falta muy poco para salir. Estamos a unos 8 días. Ya tenemos los congresistas electos y pensamos de que no se han hecho bien las cosas. Primero se eligió la comisión, esa comisión renunciaron los integrantes, se desactivó por mucho tiempo. Luego ya hubo un interés, hace 3 meses más o menos, se recompuso la comisión y comenzaron a trabajar, pero creo que no ha sido suficiente, porque no estamos eligiendo una institución, por decir, simple, sino al Tribunal Constitucional de nuestro país. Y para hacer eso, tiene que hacerse con mucha prudencia, con mucho tino, con el suficiente tiempo de análisis de todos los postulantes. Lo más prudente, pensamos, es que lo haga el próximo Congreso de la República, y ellos van a tener 5 años y van a tener lo suficiente holgura en el tiempo como para seleccionar a los mejores. 9:27 en todo el Perú mencionan las causas por las que no deben ser designados los miembros del Tribunal Constitucional. En entrevista con el miembro de la bancada Alianza para el Progreso, Napoleón Puño, expresó que la no elección de los tribunos al Tribunal Constitucional deben ser analizadas por 3 causas jurídicas y constitucionales. Puño mencionó que estas serían acción de amparo, medida cautelar y falta de consenso. Escuchemos. Causas principales que deben ser analizadas jurídica y constitucionalmente. En primer lugar, la causa principal pues es la acción de amparo. Esta acción de amparo presentada por un ciudadano y la medida cautelar dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente, e indudablemente también se ha encontrado otra causa para poder no elegir hasta este momento a los miembros del Tribunal Constitucional, porque los 3 primeros que fueron sometidos a votación no llegaron a los 87 votos que se requieren. Por lo tanto, una tercera causa es la falta de votos, la falta de consenso que existe en el Congreso. Estas 3 causas, indudablemente, tanto la causa de acción de amparo, la causa de la medida cautelar y la falta de votos, necesitan tener soluciones. Entre otros temas, dijo que el Pleno del Congreso aprobó importantes proyectos de ley como la Zona Franca en Chimbote, la promoción de inversión en Loreto y otras iniciativas legislativas. Escuchemos. Pero se han aprobado importantes proyectos de ley en este miércoles, jueves y viernes que seguimos en el Pleno. Por ejemplo, ¿cómo voy a dejar de no decir este gran proyecto que se ha aprobado para la región de Ancas, especialmente para Chimbote, en el sentido de que se aprobaba una zona franca? La ley también digamos, promocionando la inversión en nuestra región de Loreto. Ahora, en mi región Tumbes, indudablemente no han habido temas en el Pleno, pero sí han habido, indudablemente, cosas muy interesantes en materia de comisiones.
Este Congreso lo aprobó hace 2 meses, pero fue prácticamente observado por el Ejecutivo. Hoy la Comisión de Descentralización acaba de aprobar por insistencia y estamos esperando en el Pleno para poderle dar justicia al pueblo de Puerto Pizarro. 9:29 a nivel nacional. Bancadas deben respetar mandato judicial porque se estaría incurriendo en un delito. En entrevista con Congreso Radio, el representante de la bancada del Frente Amplio, José Luis Ancalle, habló sobre la polémica del consenso requerido para que se lleve a cabo la elección del Tribunal Constitucional. El legislador indicó que los parlamentarios deben acatar el mandato judicial porque de lo contrario se estaría incurriendo en un delito que conllevaría posteriores acusaciones constitucionales. Escuchemos. Claro que sí, hay como le digo, responsabilidad penal, civil, administrativa, lo que conlleva a posteriores acusaciones incluso constitucionales, porque nosotros estamos consagrados dentro de la Constitución como altos funcionarios y estamos sujetos a denuncias constitucionales. Es por ello de que se tiene que actuar con responsabilidad, respetando a las instancias que también vienen a ser pues el contrapeso, ¿no?, del Congreso. No porque nosotros seamos el Poder Legislativo, somos quizás quienes vamos a hacer lo que mejor nos parezca. Tiene que haber también un control, y el control de parte de esta juez constitucional lo ha emitido mediante esta medida cautelar. Si nosotros estamos en desacuerdo, que también recogemos quizás un tanto el tema de la injerencia, hay mecanismos formales, mecanismos legales, que es la apelación, pero no a través de aplausos, gritos, insultos vamos a cuestionar estas acciones legales, ¿no? Respecto a la pandemia en la región Arequipa, mencionó que se ha producido una disminución en el índice de los fallecidos en dicha región. También pidió a los ciudadanos respetar las medidas impuestas por el Ejecutivo con el fin de combatir la enfermedad en esta parte del país. Hay una disminución en el tema de fallecidos, lo cual es importante, puesto que no queremos que haya ya muertos, no queremos que siga entristeciendo a más peruanos y a más arequipeños, porque ha sido la región que ha sido más golpeada en estas últimas semanas. Hay una atención de parte del Ejecutivo, no es suficiente, pero sí nosotros exhortamos y reiteramos en que también la posición que tiene el ciudadano, la conducta, la actitud debe de ser el distanciamiento y utilizar el protector para evitar ser contagiado y necesitar una cama UCI. Una cama UCI no garantiza de que podamos salvar nuestras vidas, son el 50% de probabilidad y con secuelas bastante complicadas. Entonces, el comportamiento de la ciudadanía, y siempre estaremos nosotros exigiendo hasta el último día de nuestra gestión que el Ejecutivo atienda, ¿no?, a la región, sobre todo de la ciudad de Arequipa. Y a esta hora de la mañana nos enlazamos con la señal del Congreso TV. Sesiona en estos momentos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Permiso.